Paz de Cristo, aquí de nuevo vamos con la lección número 2 de la unidad o del manual pastoral docente. Vamos a continuar viendo este hermoso tema y vamos a ver lo que es la teología de la pastoral docente. Así que les invito a que estemos analizando nuestro manual y complementando con la palabra de Dios. Les recuerdo que de cada lección vamos a ir dejando una tarea que al final la va a juntar y ya le vamos a explicar más adelante. Amén. Amén. Así vemos que el eje central alrededor del cual gira la teología del magisterio cristiano es Jesucristo. Sabemos que teología es la ciencia que trata de Dios y el conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Y vemos a Jesucristo como el rabí, el maestro de Galilea. No sé si también recuerdan un canto que se titula así. Y aquí vemos a Jesús aprovechando, enseñando en las sinagogas, en las casas, en los caminos, en el monte, en las montañas. Él aprovechaba cada situación para enseñar. Incluso él inició con 12 hombres, 12 discípulos, a quien él preparó para que ellos siguieran ese mandato divino de seguir predicando, de seguir enseñando. Y aquí vemos varias oportunidades, ¿verdad? Que él tomó tiempo suficiente, sin apuros, sin contratiempo, para ir discipulando a una persona. Por ejemplo, les vamos a dar el ejemplo, menciona ahí su manual, un Nicodemo. Ahí vemos también a la mujer samaritana. Y a Jesús no le importaba, no le interesaba la cantidad de oyentes ni su condición. Así que si nosotros tenemos en nuestra aula, en el grupo donde estamos enseñando, no importa si son 1 o 2 personas o 2 o 10 alumnos, esa es la oveja, ese es el alumno al que Dios quiere que le enseñemos, ¿sí? A él no le interesa la cantidad de oyentes ni su condición. Su interés primordial que nosotros debemos de tener como maestros es la enseñanza, ¿sí? De una manera o de una forma preferente, siempre se trata el reino, el tema central debe de ser el reino de Dios con los hombres. Amén. Y para este trabajo, él no desperdiciaba ninguna oportunidad. Siempre sus enseñanzas eran dirigidas o estaban centradas. Él era una persona cristocéntrica y nuestras enseñanzas, nuestras clases siempre van a ser cristocéntricas. Amén. En el paso número 1 vamos a ir analizando, vemos la enseñanza en el Antiguo Testamento. Ahí, ¿quién fue el primer maestro? El primer maestro de Israel fue el mismo Dios. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos o tenemos evidencias y mandamientos expresados que nos indican la importancia de la enseñanza dentro del pueblo de Dios y el interés de nuestro Señor en la educación religiosa de su pueblo. Vemos cómo él mismo fue transmitiendo sus leyes, estatutos, a través de hombres que él mismo iba eligiendo, que él mismo iba escogiendo. Amén. Vemos que dice en Deuteronomio 4:6 en la primera parte: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí vemos la importancia que nuestro Dios quería con el pueblo Israel. Siempre él lo iba guiando. Y aquí vemos que antes bien, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 4:9, aquí vemos esa base bíblica que menciona: antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las enseñarás a los hijos de tus hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí vemos la gran importancia que tenía Dios para con su pueblo. Él siempre
ordenó a los dirigentes de Israel y les dio esa responsabilidad suprema de la instrucción religiosa a su pueblo. Levantó profetas, como decía, les mencionaba anteriormente, levantó sacerdotes, los cuales ellos enseñaban, recordaban, vigilaban, denunciaban y restauraban. Esta responsabilidad llegaba más allá de los altos dirigentes. Entonces, de suma importancia, ¿verdad?, la enseñanza espiritual para el pueblo. Aquí vemos cómo vemos en el Antiguo Testamento esa gran importancia. Amén. En el paso número 2 vemos la perspectiva de la instrucción religiosa en el Nuevo Testamento. Aunque bajo este sistema de gracia muchas cosas iban a cambiar y otras iban a ser abolidas. Sin embargo, la enseñanza fue confirmada. Ya hablamos del ministerio de Jesús como maestro, que él era el maestro de maestros. Pero antes de ascender al cielo, él se reunió a sus discípulos y les entregó lo que llamamos la Gran Comisión. Y ahí vemos en la Gran Comisión, entre sus últimas instrucciones, él ordenó a sus discípulos, y siempre es muy conocido y repetitivo este hermoso texto, Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles. ¿Qué significa esto? Que nosotros como maestros tendríamos que desarrollar un ministerio de enseñanza sobre la base de la preparación de que ellos habían recibido. Nosotros como maestros, como ministros de Dios, tenemos que continuar con ese mandato que Él nos dejó. Recordemos primeramente que ellos habían estado durante 3 años y medio con el maestro de los maestros, con Jesús, recibiendo esa preparación. Entonces, en la actualidad también tenemos que seguir preparándonos, siguiendo esa instrucción divina del Espíritu Santo. Y aquí pasamos al cuarto paso y vemos el resurgimiento y visión de la iglesia. Aquí vemos la iglesia primitiva, cómo surge, cómo nace, cómo es el principio de la iglesia. Los apóstoles comenzaron a fundamentarla por medio de enseñanza de las doctrinas cristianas. Ellos se reunían en las casas. Ahí menciona ese libro hermoso de Hechos, ¿verdad? Cómo ellos, dice que se reunían y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar primeramente y predicar a Jesucristo. Ahí vemos que ellos sentían ese peso de la responsabilidad de enseñar sobre sus hombros, ¿sí? Ellos tenían que continuar sobre ese fundamento que fue la iglesia, edificada, como dice en Efesios 2:20, que esa iglesia sería edificada. Amén. Y vemos también que ese trabajo siguió continuando, y esa iglesia primitiva, que es hasta la del día de hoy, ¿verdad? Esa iglesia llena del Espíritu Santo, pero sobre todo de una gran enseñanza. Recordemos, amados hermanos, alumnos, que el ministerio del maestro no se caracteriza por atraer a grandes multitudes, sino el trabajo del maestro es estar consciente que su trabajo es en grupos pequeños. Amén. Entonces, aquí vemos por qué las almas necesitan una enseñanza personalizada. Y de aquí sale lo que es el padre espiritual, ¿sí? ¿Por qué atender a su hijo? Esa enseñanza personalizada, esa necesidad de ese tipo de enseñanza se tiene que establecer en cada una de las iglesias, que el padre espiritual se responsabilice de ese hijo espiritual. Tiene que ser esa atención muy para presentar la verdad del evangelio. Es por eso que tenemos como proyecto evangelístico en nuestra Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, en nuestras redes de células multiplicadoras, llevar un evangelismo más personalizado, como dice la palabra del Señor. Amén.
También es muy importante vemos en el último punto, por qué los falsos maestros no pierden tiempo. Sabemos que desde antes de que las iglesias se manifestara al mundo como tal, ya Jesucristo nos había previsto la realidad del surgimiento de los falsos maestros. Dice, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y que se amontonarían maestros conforme a su propia concupiscencia y se apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Los falsos maestros tratarían de engañar a las ovejas. Aquí los apóstoles previenen a las iglesias diciéndole que dentro de ella misma se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, que hablarían cosas pervertidas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, estar muy atentos y al cuidado de nuestras ovejas, que no venga ese lobo, ese falso maestro, y nos los quiera llevar, porque menciona, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Qué tremendo es, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y sobre todo que dentro de nosotros, ¿verdad?, no exista ningún falso maestro. Amén. Qué tremenda lección, ¿verdad? Usted ahí en casita siga analizando, siga mirando esos ejemplos del maestro de maestros, de cómo enseñó en el Antiguo Testamento, el ejemplo que nos dejó en el Nuevo Testamento, esa encomienda, cómo capacitó, adiestró a esos discípulos y hasta el día de hoy nos está enseñando a nosotros para que nosotros vayamos y enseñemos. Amén. Dios les bendiga. Continuamos con la siguiente lección.